Harry S. Truman. Dirigente político estadounidense que militó en el Partido Demócrata. Datos. Nacimiento. Lamar, Estados Unidos, 8 de mayo de 1884. Fallecimiento. Kansas City, Estados Unidos, 26 de diciembre de 1972. Ocupación. Dirigente político, 33º presidente de los Estados Unidos entre 1945 y 1953. Causa de la muerte. Embolia pulmonar. ¿Quién fue Harry S. Truman? Harry S. Truman fue un dirigente político estadounidense que militó en el Partido Demócrata. Se desempeñó como senador nacional y como vicepresidente del gobierno de Franklin D. Roosevelt. En abril de 1945, al morir Roosevelt, asumió como 33º presidente de los Estados Unidos, cargo para el que fue reelecto en 1948. Su rol fue clave durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría. En los primeros años de esta etapa, se propuso contener la expansión del bloque socialista en Asia y África. Esta postura llevó a los Estados Unidos a involucrarse en la Guerra de Corea. Truman ha pasado a la historia como el presidente que dio la orden de arrojar las bombas atómicas que en Hiroshima y Nagasaki mataron a más de 200.000 civiles japoneses. Infancia, juventud y formación intelectual. Nació el 8 de mayo de 1884 en Lamar, Missouri, en los Estados Unidos. Fue el hijo mayor de John Anderson Truman y Martha Ellen Young Truman, granjeros del Medio Oeste estadounidense. Cuando tenía 6 años, sus padres se radicaron en Independence, Kansas, donde el pequeño Harry asistió a la escuela de la iglesia presbiteriana local. En aquellos años, tenía 3 grandes intereses: el piano, la lectura y la historia, gustos que les fueron inculcados por su madre, con quien mantuvo siempre una relación muy estrecha. Después de graduarse en la escuela secundaria, trabajó como cronometrador en la estación de ferrocarril de la ciudad de Santa Fe y luego como empleado en la oficina de correos de Kansas City. En 1905 se alistó en el Guardia Nacional de Missouri, en la que permaneció hasta 1911. Durante esos años se unió a la masonería, integrando primero la logia de Belton y luego la de Grand View. Entre 1917 y 1918 participó en la Primera Guerra Mundial como comandante de batería de un regimiento de artillería. Luego de la finalización de la guerra, volvió a Independence y se casó con su amiga de la infancia Bess Wallace. Poco después abrió una mercería y estudió Derecho en la Universidad de Kansas City. En 1924 nació su única hija, Margaret Truman. Carrera política. En 1922, con el apoyo del Partido Demócrata local, fue elegido para ocupar un cargo administrativo en la Corte del Condado Jackson. Para ese cargo fue reelecto en 1926 y 1930. Ese año coordinó el Plan de los 10 años, que impulsó numerosas obras públicas en Missouri, entre ellas la construcción de caminos, edificios públicos y monumentos. En 1933, fue nombrado director local del Programa Federal de Reempleo, en el marco del New Deal. En 1934, se presentó como candidato a las elecciones legislativas de ese año, en las que derrotó a los republicanos, accediendo así al Senado por el estado de Missouri. A pesar de haber tenido una opaca gestión, en 1940 fue reelecto y retuvo así su escaño. En 1943 lideró una comisión senatorial que investigó la gestión de la economía de guerra y el destino de los fondos asignados al presupuesto militar. Su trabajo fue tan exitoso que ese año apareció en la portada de la revista Time. Poco después fue designado como compañero de fórmula de Roosevelt para las elecciones de 1944, que el binomio ganó por amplia mayoría. Primera presidencia de Harry S. Truman. Tras la muerte de Roosevelt, accedió a la presidencia y participó de la Conferencia de Potsdam, en la que parlamentó con Joseph Stalin y Clement Attlee sobre el futuro de Europa. De regreso a los Estados Unidos, autorizó el uso de armas atómicas para forzar la rendición del Japón, que tuvo lugar el 14 de agosto de 1945. Restaurada la paz. Apoyó la creación de las Naciones Unidas y designó a Eleanor Roosevelt como primera delegada de los Estados Unidos en la Asamblea General de ese organismo. En el plano interno,
recurrió a las Fuerzas Armadas para enfrentar una oleada de huelgas ferroviarias. También impulsó la 22ª enmienda que estableció un límite de 2 mandatos presidenciales. Doctrina Truman. Ante el avance de los partidos comunistas locales en Irán, Grecia y Turquía, adoptó una política de contención mundial del bloque socialista, conocida como Doctrina Truman. Esta doctrina, que consistió en ayudas militares a gobiernos aliados, se complementó con el Plan Marshall, cuyo objetivo era ayudar a reconstruir la Europa de la posguerra y evitar así la propagación del comunismo. En el plano interno, reorganizó las Fuerzas Armadas mediante la creación del Departamento de Defensa. También fundó la Agencia Central de Inteligencia y el Consejo Nacional de Seguridad. Segunda presidencia de Harry S. Truman. En 1948 ganó las elecciones generales y accedió a un segundo mandato, durante el cual ordenó la reconstrucción de la Casa Blanca y abolió la segregación racial en las Fuerzas Armadas. En materia de política exterior, apoyó el plan de partición de Palestina, reconoció la creación del Estado de Israel y burló el bloqueo soviético de Berlín Occidental mediante un exitoso puente aéreo. También impulsó la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte e involucró a su país en la Guerra de Corea, 1950 a 53. Post-presidencia. Luego de dejar la presidencia, volvió a Independence y se instaló en la casa de su esposa Bess. Como su único ingreso era una pensión militar, atravesó por serios problemas financieros, que intentó paliar mediante la solicitud de un préstamo bancario y la publicación de un libro de memorias. La situación económica de Truman influyó para que en el Congreso aprobase la Ley de Expresidentes, que estableció una pensión vitalicia y otros beneficios para todos los expresidentes. Muerte de Harry S. Truman. A fines de 1972 fue internado en un hospital de Kansas City con una congestión pulmonar, debida a una neumonía. En los días siguientes desarrolló un fallo multiorgánico, falleciendo el 26 de diciembre, a los 88 años. Su esposa, que lo sobrevivió casi 10 años, optó por un servicio privado en lugar de un funeral de Estado en Washington. Sus restos fueron enterrados en el patio de la Biblioteca y Museo Presidencial situado en Independence, que él hizo construir en 1957. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.